encuentra con nosotros la abogada de Marisela Escobedo y defensora de derechos humanos, Lucha Castro, que nos va a dar un breve resumen sobre el tema de Marisela Escobedo. Lucha, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Te agradezco Gracias mucho, a ti Sandra. por aceptar. La verdad es que este es un tema muy sensible para todas y todos nosotros y para los mexicanos en el exilio también es algo emblemático. Cuéntanos, por favor, de este caso. Bueno, mira, la historia de Marisela Escobedo, que plasmada en el documental, realmente es la lucha de una madre mexicana, como muchas tantas en un país feminicida, en donde 10 mujeres, entre ellas niñas, son asesinadas cada día y el 97% en la impunidad. Porque en mi país, en México, desafortunadamente, no basta con tener la razón jurídica. Hay que y plantarle cara a los tribunales, ¿no? Hay que salir a la calle a protestar, a denunciar, a evidenciar la indolencia del Estado, como lo hizo Marisela. Y entonces, bueno, voy a platicar un poco cómo me convertí en su abogada. Ya desde 1993 nosotros teníamos conocimiento de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez porque fuimos alertadas por Esther Chávez Cano, una feminista que empezó a documentar los casos. Entonces yo fui a Juárez, me convertí en madre de algunas de las víctimas y las defensoras de derechos humanos que les acompañamos, pues hemos tomado las calles, las plazas públicas a través de muchos símbolos para evidenciar los feminicidios. Construimos una cruz de clavos que colocamos, es un monumento a la impunidad, que colocamos frente al Palacio de Gobierno, y en el 2001, ustedes recuerdan, cuando aparecieron los 8 cuerpos de Campo Algodonero, que después dio lugar a la sentencia de Campo, ahí llevamos una réplica de esa cruz a Ciudad Juárez. Recorrimos 360 kilómetros por el desierto, y después Marisela en un evento también colocó el nombre de Rubí en la cruz de clavos y escogió ese lugar para hacer el frontón permanente. Querida Lucha, ¿cómo ha sido para ti personalmente colaborar en este caso? Bueno, yo estaba en Ciudad Juárez revisando expedientes, estaba participando, acompañando en una protesta a madres que tienen hijas desaparecidas y después tenía una reunión para hablar sobre el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero cuando llegó Marisela a pedirme que fuera su abogada porque un tribunal había, acababa de absolver al feminicida de su hija. Y por supuesto, este caso ha sido emblemático desde los casos. Yo tengo 30 años como defensora de derechos humanos y este es uno de los casos que me ha dejado realmente una huella indeleble por todo el tipo de víctima que era Marisela Escobedo. Generalmente en las organizaciones de derechos humanos, cuando llega una víctima, lo que hacemos es empoderarla, es decir, hablar con ella y decirle no solamente basta la cuestión jurídica, hay que protestar, hay que salir a la calle, hay que denunciar. En el caso de Marisela fue distinto, ¿no? Porque ella era la que llevaba siempre la delantera, era la que me llevaba a mí. ¿Por qué? Porque ella desde un inicio, cuando yo la conocí, antes de que me pidiera ser su abogada, por los medios de comunicación, ella iba llevando la carriola de su nieta Heidi y yo decía, estaba en Chihuahua, decía, ¿cómo es posible que una madre en Juárez esté arrastrando una carriola sola con su familia en ese lugar tan emblemático señalado que pasó a la fama por los feminicidios y desapariciones de niñas? Si yo estuviera ahí, aunque sea, estaría atrás de ella cargándole la pañalera de su nieta. Entonces, esa fue como, ahí es donde los recuerdos que tengo de su activismo, de su brillante inteligencia, una mujer muy inteligente, muy entregada, muy comprometida, que muy pronto dejó de conjugar el yo, mi caso, para decir nuestro caso. Entonces arropó a otras familias, a otras madres, a otras víctimas, y ella pues fue realmente cuando ella es asesinada, las madres pierden a un gran ícono y un baluarte de la justicia como lo fue Marisela.
Lucha, ¿cuáles fueron los elementos que argumentaste para tener una condena hacia el feminicida? Porque se ve en la serie de Netflix que esta persona, este asesino, lleva a las autoridades a donde estaba o a donde fue a tirar los restos de Rubí, y aún así como que hay ahí una falta de justicia. Bueno, mira, si quieres comento muy rápidamente el expediente. Fíjate, primero Marisela denunció la desaparición de Rubí en 3 ocasiones y en 2 no le aceptaron la denuncia en la unidad de personas ausentes y extraviadas de Ciudad Juárez con múltiples pretextos, incluso la regañaron porque no cuidaba bien a su hija. Finalmente le aceptan la denuncia, sin embargo, la actuación de los ministerios públicos fue muy deficiente. Hubo 6 ministerios públicos, lo cual hace una situación de revictimización, pero además dificulta pues seguirle un procedimiento. No hay en el expediente ninguna prueba de que haya realizado pesquisas, realmente de que hayan activado el protocolo ALBA. El protocolo ALBA es un mecanismo que es obligatorio de cuando hay una niña o una mujer desaparecida que involucra las 3 órdenes de gobierno. Tampoco cuando llegaban los testigos, que por cierto Marisela los llevaba, hubo técnicas de entrevista para obtener información, ¿no? Y bueno, ella renunció a su trabajo, lo vimos en el documental, y se fue por Ciudad Juárez con un puñado de volantes para buscar a su hija. Ahí vimos que Ángel, el niño de 15 años, se compadeció de la desesperación de la familia y es cuando Marisela lo convence para que declare. Y fíjate que él declara 6 meses antes de que encontrara los restos de Rubí y dice que él escuchó, porque estaba un grupo de vatos, dice, y él escuchó cuando ella él le dijo cómo la mató, qué le hizo, la quemó, la tiró, y en qué lugar en las marraneras. Bueno, pues Ángel era un testigo protegido. Ustedes vieron en el documental que está en una sala distinta donde está Sergio Rafael, su voz solamente se transmite, pero no su imagen. Pero antes de que declarara, lo llevaron a una sala donde estaban todos los testigos y ahí estaba el padrastro de Sergio Rafael, que lo identificó, sí. Además, cuando inicia la declaración, la jueza le pregunta su nombre, imagínate, pues el 15 de marzo del 2011, un comando armado asesina a Ángel y a su familia, ¿sí? Después de eso, otra cuestión, todo esto que te estoy diciendo es lo que el tribunal escuchó, ¿sí? ¿Qué otra cosa escuchó el tribunal? Que el padrastro 2 días después de que se perdió, de que fue desaparecida Rubí, el padrastro de Sergio Rafael acude personalmente con la policía y les dice que escuchó cuando él le comentaba a su pareja, o sea, a la madre de Sergio, que había asesinado a Rubí y que él no quería problemas. Bueno, pues detiene la policía a Sergio, lo lleva, va a la casa, no encuentra rastros de sangre, lo lleva lo lleva a los separos de la policía, esperando que alguien denuncie, y a las 36 horas lo deja libre pagando 2,629 pesos con 50 centavos. Por supuesto que ni la policía, ni tampoco el juez de Barandilla le dieron vista al Ministerio Público. Entonces, cuando desaparece, cuando no encuentra a su nieta, va a la casa de Sergio Rafael, de la mamá, y ahí encuentra a su nieta. Entonces, Marisela, bien sagaz, lo que hace es que presenta una denuncia, pide la custodia de la niña y presenta una denuncia así se llama, por sustracción de menores, y entonces detienen a Sergio. Cuando lo detienen, él no sabía por qué lo estaban deteniendo. Entonces lo que hace es le dice al policía, yo fui el único responsable de lo que le pasó a Rubí. Pero además ya vimos en el documental lo que tú decías ciertamente, Sandy, que él lo lleva hasta ahí. ¿Qué fue? Y por supuesto los arqueólogos, antropólogos, médicos, legistas, genetistas, todos le dicen al tribunal la manera en que fueron encontrados los restos, que estaban quemados en las marraneras y que coinciden con lo que declararon los testigos. Pero escucha esto, Sandy. Ellos dicen, el tribunal dijo que
le dio valor probatorio a todas las testimoniales, dijo que eran creíbles, que eran coherentes, que no había contradicción, pero concluyó, y digo textualmente, que ninguno de los testigos presenció el ataque homicida. Entonces, una de las cuestiones que yo en los agravios expresé, pues es que en los delitos de género, en los delitos como la violación, como el feminicidio, obviamente no vamos a encontrar testigos porque se cometen es justamente en el sigilo, en el espacio muy, muy privado. Entonces, y la otra que dijo, la otra aberración jurídica que hizo el tribunal es que dice que no se puede determinar más allá de toda duda razonable que hubiera existido algún homicidio. O sea, dijo que había inexistente el homicidio porque no encontró la causa de la muerte, ¿sí? Entonces, pero las otras cuestiones en donde yo también me fui muy fuerte es porque hubo 3 mujeres que declararon y que el tribunal fue omiso, incluso misógeno, y simplemente ni siquiera las escuchó. Las escuchó, pero no las tomó en cuenta. Marisela fue muy clara cuando le dijo al tribunal que su hija había sido, era víctima de la celotipia, que la sustraía del entorno familiar, que desde que tenía 14 años, que fue cuando empezó la relación y él tenía 22, que empezó a celarla muchísimo, que no la dejaba estudiar, o sea, una cosa terrible. Y luego Mónica, que es era la cuñada de Rubí, también le relató al tribunal toda la situación de violencia, incluso le dijo que antes de que tuviera Heidi, la niña de Rubí, que había abortado por una golpiza que le hizo Sergio. Y las 2 vecinas, Ruth y Denise, son 2 vecinas de Rubí y de Marisela, que es a donde ella huye de la violencia, son las últimas que la vieron con vida, y ellas también le relataron al tribunal. Entonces, el tribunal no fue capaz de entender que iba a resolver un caso de feminicidio, un caso de violencia extrema de pareja, de violencia conyugal, en la ruta del feminicidio íntimo, ¿sí? No tuvieron capacidad para ver que era un caso más de esos que han dado a fama internacional a Ciudad Juárez, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Y entonces, obviamente, pues yo para mis agravios fueron cuestionando que no se tomaron en cuenta las testimoniales de estas mujeres, pero también visibilizando eso que en los delitos de género, pues es obvio que no hay testigos, y sobre todo que hay otros elementos para determinar que había existencia de un homicidio, como es el caso de Rubí, o sea, estaba quemada adentro de un tambo, que ella se suicidó, ¿cómo le hizo, no? Entonces, bueno, esas aberraciones, y entonces, bueno, finalmente logramos una sentencia condenatoria de 50 años para el feminicida. No obstante, el feminicida sigue libre. Bueno, no, es un caso de impunidad porque, ¿qué fue lo que hizo? Sergio Rafael era perdonando, no es una expresión muy derechohumanista, pero era un don nadie, ¿sí? Pero cuando lo liberan, cuando dictan la sentencia absolutoria, que pues incluso el mismo documental se advierte que Marisela con su inteligencia fue capaz incluso de provocar una confesión antes de que se cerrara el debate, y ante la presencia de 2 defensores públicos, ella hace una muy dolida observación diciéndole todo el daño que le ha causado, lo que ha significado para ella. Y entonces él toma en la audiencia, él le pide perdón, y entonces tampoco eso lo tomó en cuenta, ¿no? El tribunal. ¿Qué pasó, Lucha, con la nieta, con la hija de Rubí? Bueno, después les decía, después de que termine, de que se dicta la sentencia absolutoria, él aprovecha para irse a Fresnillo, que es una ciudad que está como en la parte central de México, y ahí se enlista en las filas del crimen organizado, ¿no?
y ahí es donde se empodera y ahí es donde se vuelve peligroso. Heidi, cuando sucede el feminicidio de Marisela, pues obviamente las familias empiezan a recibir muchísimo amenazas. Ustedes vieron el documental que incluso queman el pequeño negocio de Marisela, asesinan a su cuñado, y entonces la familia huye a Estados Unidos para pedir protección, asilo político, pero hay un procedimiento en Estados Unidos cuando tú tienes visa o cuando no tienes visa, y cuando no se tenía visa, pues en este caso la niña Heidi tenía 3 años en ese entonces, y es separada del núcleo familiar. Imagínate una niña de 3 años y es llevada hasta Houston, Texas. De ahí en Houston, nosotros empezamos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la organización que acompañó a Marisela. Lo que hicimos fue hacer una campaña internacional para que la regresaran, porque una niña de 3 años, primero, que fue testiga de cuando asesinaron a su madre y después es testiga de cuando asesinan a su segunda madre o a su abuela, y entonces logramos la liberación de Heidi, y bueno, ahora está ya custodiada. Bien. Lucha, ¿por qué es importante insistir en hacer justicia en este caso después de tantas personas que han sido asesinadas y de pues, la clara impunidad de las autoridades? ¿Por qué es importante seguir insistiendo en la justicia? Bueno, mira, me parece que es muy importante que se haga porque es la única manera en que se puede erradicar la impunidad. Es decir, este es un mensaje muy claro. Las sentencias absolutorias o el hecho de que no haya consecuencias para los violadores, para los que infringen violencia familiar o doméstica, para los feminicidas, pues es un claro mensaje de permisividad, ¿no? Entonces, creo que ahorita ha sido muy importante el despertar de las jóvenes como tú, como muchas otras en todo el mundo, con ese canto muy doloroso, pero muy, muy fuerte, muy potente de un violador en tu camino, porque eso ha logrado que muchas víctimas que estaban pues con sentimientos de culpa, con dolor, entendieran con ese mensaje, ¿no? Que la responsabilidad es de otro. Entonces, mientras sigamos poniendo deseando de que esto sea un problema de carácter doméstico, porque hace años el problema de la violencia familiar era, lo recuerda, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres ya puedan hablar de lo que les está sucediendo desde el acoso sexual sin estarlo ocultando o llevando como una carga pesada, pues va a permitir que haya mucho más libertad para las mujeres y que sobre todo pues que haya justicia, ¿no? Lucha, sabemos que la Comisión Interamericana y trascendió en los medios hace una semana o 2 semanas que recibió el caso de Maricela Escobedo. Entendemos que también ahorita no se puede hablar mucho del tema, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues le puedo decir que ante el fracaso realmente del sistema de justicia, el no acceso a la justicia de los casos de Rubí y también de Marisela, ambos impunes, porque me preguntabas ahorita, en el caso de Rubí, por supuesto, Sergio Rafael, después de que huye a Fresnillo y se queda el crimen organizado, nos dan la noticia de que mucho tiempo después hay un enfrentamiento con el ejército mexicano y es asesinado. Y en el caso de Marisela, pues obviamente no tenemos un responsable en la cárcel tampoco, porque la persona que fue señalada, pues simplemente no era. Entonces, con toda la falta de debida diligencia, la falta de investigaciones serias provocaron que se llevara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y el mes pasado, el 20 de junio, se presenta y ya se le corrió traslado al Estado mexicano. Estamos en espera. El Estado mexicano tiene aproximadamente 3 meses para tomar una postura, y eso es lo que estamos esperando. Luego pues se fija la litis y ya veremos qué sigue, pero a mí no me queda ninguna duda de que el Estado mexicano será sentenciado por este caso,
porque pues es muy evidente, ¿no? La falta de debida diligencia y el tema de impunidad. ¿Qué pasaría si este caso llega a la Corte Interamericana? Pues hay una sentencia internacional, ¿sí? Hay una, como lo es el del caso del campo algodonero de Ciudad Juárez, que eso es a lo que se aspiran, a una sentencia, para que Fue haya más, medidas de no repetición, etcétera. fue más fácil, Lucha, mover el caso desde Estados Unidos que en México. O sea, es evidente que la falta del acceso, del derecho humano de acceso a la justicia en México es imposible. Pues mira, no podamos decir que es imposible porque hemos encontrado, pues por ejemplo, tenemos una sentencia, ¿no? Internacional de campo algodonero que son precedentes importantes. Y por supuesto que el grado altísimo de impunidad que hay, que yo señalaba ahorita el 97%, pues va diciendo cómo hay indolencia por parte de las autoridades. Pero me parece que estos casos nos ayudan a que haya responsabilidad también de las y los funcionarios que son omisos, ¿no? Porque el tema es, México tiene leyes que podemos decir que son muy aceptables. Tenemos por ejemplo, México ha firmado todos los tratados internacionales, ha firmado CEDAW, Berendo Pará, que son los tratados más importantes en el tema de derechos humanos de las mujeres. También tenemos la ley, la primera ley en América Latina, la Ley General por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que se presume mucho. Tenemos la sentencia de campo algodonero del 2009 por hechos de Juárez. Entonces, por leyes no paramos. O sea, el componente formal, o sea, de las normas está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Pues el componente político estructural, ¿qué se refiere a eso? Se refiere a las y los operadores del sistema de justicia que son los que provocan la impunidad. Y cuando esto hablo, estoy hablando desde el policía municipal que fue omiso en informar, ¿no? Qué es lo que estaba cuando llega y él mismo le dice que fue asesinó a su pareja. O sea, cada uno de desde los que no hicieron las investigaciones, es decir, esos operadores operadores del sistema de justicia, son los que no permiten el acceso a la justicia y con eso también con estas sentencias y con llevarlos a tribunales internacionales y con salir a la luz pública, como es en el caso del documental, es cuando pueden esos funcionarios tener consecuencias de su trabajo, porque una investigación mal hecha les puede acarrear al Estado una sentencia internacional. Y eso creo que es lo que puede hacer que empiece a moverse un poco la maquinaria que está ahí atascada, no oxidada, que impide el acceso a la justicia. ¿Tienes alguna anécdota, Lucha, sobre Marisela, sobre el activismo de Marisela Escobedo que nos puedas comentar? Bueno, pues sí, fíjate que tengo una anécdota porque en el caso, bueno, me recuerdo en Zacatecas, pues había el movimiento de mujeres, generalmente en México las feministas, hacemos congresos nacionales y estaba el Congreso Nacional eh, en esa entidad federativa. Cuando Marisela llegó con un periódico mural, ella hacía toda la historia y llegaba donde quiera a las plazas públicas a ponerla y a explicar su caso. Ella llegó y estuvo ahí Amalia García, que era la gobernadora entonces, y le pidió que la atendiera, la atendió el procurador del estado de Zacatecas, me pidió que la acompañara, fuimos, y ahí estaba el procurador, estaba Marisela, estaba yo, y estaba con dos comandantes. Y entonces le dice a uno, señalándolo con el dedo, tú eres el que tú eres el que proteges a los Zetas, que es la organización criminal a donde se fue Sergio Rafael. ¿Por qué no lo entregas? Claro que yo dije, no creo que vayamos a salir vivas de aquí. Y en otra ocasión, estaba yo en Tabasco con mi familia en unas vacaciones y me habló y me dijo, hoy estoy acá, voy a México porque ya he recorrido muchas partes de la República Mexicana con la sentencia. ¿Para qué me sirve a mí una sentencia de papel si el asesino sigue libre y no lo están buscando? Me acompaña a ver al presidente, entonces lo acompañé en México, interrumpí mis vacaciones, me vine, llegué, estuvimos en el hemiciclo a Juárez, por ahí hay una foto donde estamos con una manta de lo de sentencia de campo algodonero,
Y entonces lo que hicimos fue, bueno, obviamente el presidente Calderón no nos recibió, intentamos llegar a Los Pinos y no nos lo permitieron, pero bueno, era la forma de que ella tenía un gran activismo, ¿no? De pronto te hablaba, ya estoy aquí, tenías que salir rápidamente para acompañarla. Lucha, ¿cómo ves al gobierno actual en materia de derechos de las mujeres, en materia de feminicidios y en materia de las víctimas? ¿Hay esperanza? ¿Ves que hay avances? Bueno, mira, la verdad es que ha habido una gran desilusión, en lo personal lo digo, con la Cuarta T, y muchísimos grupos de feministas lo estamos advirtiendo. El tema es que cuando tú tienes interés en algo, pues lo primero que se refleja es en los presupuestos, ¿no? Y los presupuestos te han terminado. Se inició primero con cerrar los albergues, imagínate los refugios, perdón, que son los lugares en donde las víctimas corren cuando el Estado no es capaz de darles medidas de protección. Y bueno, fueron liquidados. Después las guarderías, que también son espacios muy importantes para las mujeres trabajadoras, ¿sí? Y hemos estado viendo una serie de formas de trabajo que han consistido en todo lo que habíamos logrado construir de políticas públicas en el trabajo de las defensoras, de muchas mujeres a lo largo del país, pues se está deconstruyendo. Entonces hay una real preocupación porque hay un discurso, por un lado, de que es interés por parte, que se interesan realmente por la vida de las mujeres, pero por el otro, cuando se trata ya en lo concreto de ver cuestiones de cómo se va a hacer a partir de programas, de proyectos, etcétera, pues es cuando hay ese enfrentamiento y esa inconsecuencia. Incluso hay unos grupos que se llaman Yo Tengo Otros Datos, como para cuestionar pues a quienes están ahorita en el gobierno y que no han dado respuestas eficaces por estos temas tan sensibles. Pues Lucha, te agradecemos muchísimo esta entrevista para Efecto Violeta y sobre todo agradecemos toda tu labor, toda tu tarea en este y en otros casos tan dolorosos con las mujeres en México, con las víctimas en general y pues esperamos que tenga una conclusión porque como decías, el buscar la justicia, pues no es que cierre puertas, sino más bien abre puertas para otras personas, ¿no? Para que otros tengan precisamente pues una paz y podamos también vivir en paz en México y pues algunos de nosotros podamos regresar con seguridad y podamos estar en nuestro país que tanto amamos y que tanto queremos. Entonces, muchas gracias, Lucha, por todo lo que Muchas haces. gracias y creo que sería para mí realmente es un honor haber estado en este documental, en tu programa también, sobre todo en el contexto del 25 de noviembre, ¿no? Porque tan importante. Y me parece que Carlos Pérez Osorio, el joven que hizo el director de este documental, hace un gran aporte para colocar sobre el tema los feminicidios, sobre todo, pues se lo debíamos a Marisela, ¿no? Y él lo cumplió. Creo que la ha inmortalizado, la están viendo en 30 países y bueno, sigue siendo una inspiración para nosotros. Muchas gracias. Claro, es un gran acierto porque lo que hace el director es juntar toda la historia que nosotros le fuimos dando seguimiento a través de los años, pero no es lo mismo verla en un hilo cronológicamente contado por las personas que intervinieron directamente. Entonces, es impactante y a mí me parece que es un caso modelo de impunidad si le quisiéramos poner un nombre. Muchas Claro. gracias, Lucha. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes y a su auditorio. Gracias.